El aguacero no llegó como una advertencia, sino como un susurro, un antiguo susurro que envolvía el pueblo en una tristeza plateada. El camino a las afueras del pueblo, poco más que barro apisonado y raíces cansadas, resbalaba con riachuelos. Las linternas tras las ventanas parpadeaban como la duda en la voz de un predicador. La mayoría de la gente había cerrado las contraventanas temprano, como para impedir la entrada de la tormenta, pero, a decir verdad, era de ella de quien seguían escondiéndose. Lenore Blackwood hacía mucho que había aprendido a moverse sin hacer ruido. El viento hablaba por ella. Sus gallinas dormían apretadas en sus gallineros bajo la lona en su cabaña. Una cálida luz latía contra el dolor donde viejas cortinas colgaban como encaje seco. La tetera silbaba sobre el fuego lento. Estaba sentada sola, zurciendo un guante de niño que no había tenido el valor de tirar, aunque ningún niño lo había usado en años. Entonces llegó la llamada, 3 veces. No frenética, no audaz, solo empapada, como si viniera de alguien que no estuviera seguro de si tenía derecho a pedirle algo. Se puso de pie sin prisa. La cojera de su pierna izquierda la retrasaba, una vieja lesión de la que nunca se hablaba, pero el dolor se había vuelto familiar, como un vecino silencioso que no te gustaba pero al que no podías pedir que se fuera. Al abrir la puerta, no jadeó, no se estremeció. El hombre que estaba allí estaba empapado de pies a cabeza. Su abrigo colgaba con agua, oscurecido por el frío. Parecía más alto de lo que recordaba, pero también más cansado. Sus ojos no suplicaban, solo estaban hundidos, como si hubiera dejado trozos de sí mismo en cada pueblo por el que había pasado. En sus brazos, envuelto en un tapiz de retazos, había un bebé que lloraba. El hombre dijo: «Solo esto. No es tuyo, pero te necesita». Primero miró al bebé, con sus pálidos puños chillones no más grandes que las bellotas de su jardín. Luego miró al hombre de nuevo. «Caspian Gray», dijo suavemente. Él asintió una vez, avergonzado. El llanto del bebé no era fuerte, pero atravesaba la tormenta como la verdad en un tribunal. Lenore se apartó. No una invitación, todavía no, solo lo suficiente para sacar al niño de la lluvia. El fuego los recibió con un pequeño chasquido. Cogió al bebé con delicadeza. Sus manos eran instintivas, aunque habían pasado años. Se sentía cálido, demasiado cálido, condenadamente hambriento, aún así. No habló de eso. Caspian se quedó torpemente en la puerta, como si el suelo pudiera rechazarlo. Ella le hizo un gesto hacia la mecedora junto al hogar, la que nadie había tocado en 7 inviernos. Él dudó, luego se sentó. «No tengo leche», dijo ella. «Traje cabras», respondió él con voz áspera. «No lo aceptará de mí». Preparó un biberón en silencio. Sus manos no temblaban, aún no, pero en el momento en que acercó la tela a los labios del niño y él se aferró a ella, algo dentro de ella se movió como tierra calentándose bajo un deshielo. El bebé succionó con avidez. Caspian exhaló un sonido cercano al llanto, aunque no aparecieron lágrimas en su rostro. Ella no hizo preguntas, ni sobre la madre, ni sobre el viaje, todavía no. Algunas historias necesitan tiempo para abrirse. La tetera silbó. Ella sirvió 2 tazas de té de ortiga. Él no tocó la suya. «Viniste de lejos. 3 pueblos atrás», murmuró. «La enterré en Ash Hollow». Silencio de nuevo. «No muchos vendrían a mí», dijo finalmente. «No después de la chica». «Lo recuerdo», dijo, «pero también recuerdo lo que hiciste por la esposa de mi hermano. Le sostuviste la mano durante todo el proceso, y el sheriff me sujetó a mí al fuego después. Te juzgaron por lo que el pueblo temía. Temen a una mujer con sangre en las manos». Él no discutió, solo miró al fuego como si pudiera responder por él. La tormenta tamborileaba suavemente en el tejado, ya no enfadada, solo constante. Lenore desenvolvió el chal del bebé, revelando una esquina cosida con las iniciales MB. Su mirada se detuvo. ¿Era esta su manta? Caspian asintió. Ella lo hizo mientras esperaba. «Pensé que sería una niña». El bebé tuvo un hipo, una vez, con el vientre lleno, suave y la respiración ralentizándose. Lenore se puso de pie y lo llevó hacia la cuna en la esquina lejana, cubierta con una tela como una tumba que nunca se cavó. Despegó la cubierta. La madera crujió al colocar al niño. Se removió, pero no lloró, solo se giró hacia el calor de su palma mientras ella se demoraba sobre él. «Nunca pensé que volvería a oír ese sonido», susurró. Caspian levantó la vista. «¿Qué sonido?» «El silencio después de que un niño deja de llorar».
Él no respondió, solo observó cómo ella se ponía un chal alrededor de los hombros y volvía al fuego. ¿Quieres decirme por qué?, preguntó, sin acusar. Me avergoncé, dijo Caspian. No quería mendigar, no quería acudir a la mujer a la que todos llaman maldita. Me llamaron peor. Él asintió. Les creo, hasta que ella murió. Entonces ninguna de sus palabras importó. Ella inclinó la cabeza. ¿Y ahora? Él la miró a los ojos por primera vez. Ahora creo en cualquiera que siga en pie. Fue el comienzo de algo innombrado. No una amistad, no confianza, solo un destello de ruina compartida calentado por el niño entre ellos. Afuera, la tormenta se convirtió en niebla. Las gallinas se removerían por la mañana. El pueblo hablaría. Lenore ya lo sabía. Pero adentro, el bebé dormía. Caspian se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, y miró al fuego. Ella no le ofreció el dormitorio. Él no preguntó. Cuando finalmente se puso de pie para atizar las brasas, dijo suavemente, casi como una oración, dices que no es mío. Tal vez no por sangre, pero algo lo trajo aquí. Él asintió. ¿Tienes un nombre para él?, preguntó. Él negó con la cabeza. No quería ponerle nombre hasta que supiera a dónde pertenecería. Ella miró hacia la cuna. Entonces supongo que estás a mitad de camino. Se levantó lentamente. Sus botas resonaron en el suelo de tablones. Me iré, dijo, aunque no se movió. Ya lo hiciste, respondió ella, y volviste. Le vio quitarse el abrigo mojado y colgarlo junto al fuego. No le detuvo, no le dijo que se quedara, solo dejó la puerta sin cerrojo esa noche por primera vez en años. Y cuando el bebé se removió de nuevo, justo antes del amanecer, fue Caspian quien lo alcanzó primero. Algunas historias no comienzan con amor. Algunas comienzan con necesidad, y a veces esa es la cosa más sagrada de todas. El viento que siguió a la lluvia no trajo ninguna disculpa. Barrió la pradera, rozando la escarcha contra los postes de la valla y tirando de las contraventanas sueltas. La luz de la mañana se filtró a través de la pequeña ventana con cristales de la cabaña de Lenore Blackwood como un huésped culpable, suave e insegura, poniendo su pálida mano sobre el niño que aún dormía en la cuna junto al fuego. Caspian Gray estaba de pie en el fregadero, enjuagando una taza de hojalata en silencio. Sus hombros estaban caídos, pesados por una noche pasada medio sentado, medio vigilando, atrapado entre el sueño y la lenta comprensión de que había puesto una vida en las manos de una mujer en la que el pueblo ya no confiaba. Lenore ya estaba levantada. No hacía ruido. Se movía como un recuerdo, suave, desvaído, pero innegable. Su cojera era más pronunciada en las primeras horas, y él la vio frotarse la cadera una vez mientras echaba copos de avena machacados en una pequeña olla. Ella no habló. Él esperó, sintiendo el peso de lo no dicho extenderse entre ellos. Cuando el bebé se removió con un suave gemido, fue Lenore quien se movió primero. No dudó esta vez, no había miedo en su tacto, solo algo que se parecía peligrosamente a saber. Sostuvo al bebé en el hueco de un brazo y lo alimentó lentamente, con paciencia, como si el ritmo pudiera estabilizar algo en ella también. Caspian se sentó frente a ella. Nunca aprendí a alimentarlo, dijo. Ella asintió, sin juzgar. La mayoría de los hombres no lo hacen. Él se frotó los ojos. No lo aceptaría de mí. Gritaba cada vez. Estaba de duelo. Pensé que eso solo llegaba después. Llega cuando quiere, murmuró ella. Los bebés sienten lo que no entienden. Él miró al niño, luego volvió a mirarla. También lo hacen los hombres adultos. Ella no sonrió, pero algo se suavizó en los bordes de su rostro. El bebé terminó y volvió a dormirse con un pequeño suspiro. Ella lo llevó a la cuna y lo cubrió de nuevo con el chal azul. Luego se volvió hacia Caspian. Dijiste que la enterraste en Ash Hollow. Él asintió. ¿Cómo murió? Él exhaló. La sangre no paraba. Llegó demasiado rápido. Yo, esperé demasiado. Pensé que la chica de los vecinos podría ayudar. Salió corriendo gritando. No mandaste llamar a una partera. Pensé que podía manejarlo. Ella apartó la cara de él. No, dijo él rápidamente. No lo decía así. No quería traer tu nombre de vuelta a la casa. No después de lo que dijeron. Lo que yo dije. Y ahora traería tu nombre al cielo si eso pudiera mantener a ese chico respirando. La palabra la golpeó de lleno. Ella lo miró como si lo viera por primera vez. Él se aclaró la garganta. Oí que murió esa chica a la que ayudaste, pero la gente no dijo mucho sobre cómo ya estaba sangrando cuando vino a ti.
Solo dijeron que la defraudaste. Lenore extendió la mano hacia el borde de la mesa, estabilizándose. Nunca supe la verdad de todo esto, continuó él. Solo tomé su palabra y te di la espalda. No fuiste la única, dijo ella con voz baja. Lo siento, dijo él. La disculpa quedó suspendida en el aire, llena de óxido y clima. Ella no ofreció perdón. No entonces. Afuera, el viento arrastraba las hojas por los escalones. En algún lugar a lo lejos, las campanas de la iglesia tocaban. Más tarde, ella arropó al niño y salió para revisar los gallineros. Caspian la siguió con el abrigo bien cerrado y un paso dubitativo. Hoy se movía más despacio, favoreciendo su pierna izquierda. El bebé dormía contra su pecho. Él la observó atender los gallineros. Sus manos eran seguras, expertas. Dio unos golpecitos suaves en los lados, escuchando. Tienen hambre. Las tormentas le mantienen dentro demasiado tiempo. Caspian se apoyó en la valla, observándola con las gallinas. ¿Por qué sigues haciendo esto después de que todos te dieran la espalda? Ella no respondió al principio. Luego, porque algo todavía me necesita, aunque solo sean gallinas. Regresaron en silencio. El bebé resopló y giró la cabeza contra su hombro. Adentro, Lenore comenzó a remover miel en agua tibia para el baño del niño. Lo traje aquí porque no me quedaba otro sitio, dijo Caspian en voz baja. Ella vertió la mezcla en un cuenco, probando la temperatura con la muñeca. Lo supuse, pero también lo traje aquí porque pensé que tal vez no debía criarlo solo. Sus manos se detuvieron. Él se acercó. No estoy pidiendo nada. Solo necesitaba a alguien que no lo mirara y viera un error. ¿Y qué ves tú? Veo una razón por la que sigo respirando. Ella bajó al bebé en el cuenco caliente, con una mano sujetando su pequeña espalda. El niño dio una pequeña patada y luego se relajó, suspirando como si el agua lo recordara. Caspian se arrodilló junto a ella en silencio, observándola trabajar. Se fijó en la forma en que echaba agua suavemente sobre el pecho del niño, tarareando suavemente. Dijo: «Todavía no le has puesto nombre». «Lo sé». «¿Por qué?» Él la miró a los ojos. «Porque no sé quién será». «Todavía no. Hasta que deje de ser el hombre que dejó morir a su madre». Sus manos se congelaron. «No fui cruel», susurró. «Solo fui orgulloso, y el orgullo mata tan fácilmente como la fiebre». Ella miró al bebé. «Ahora está caliente». Caspian extendió la mano, rozando los dedos la toalla que ella había preparado. Levantó al niño en sus brazos. El bebé parpadeó somnoliento y no lloró. Caspian lo envolvió lentamente, como si estuviera envolviendo su propia culpa en un suave lino. Entonces llegó la llamada a la puerta. El cuerpo de Lenore se tensó. Afuera estaba Lasra. Evelyn Pike, con el capó bien ajustado y la barbilla levantada como si esperara encontrar pecado adentro. Detrás de ella, dos mujeres del grupo de oración, con las manos entrelazadas con demasiada fuerza para estar solo rezando. «Buenos días», dijo Lenore con voz uniforme. Los ojos de Evelyn se movieron entre Lenore y Caspian, luego se posaron con dureza en el niño en sus brazos. «Así que es verdad», dijo Evelyn. «Has acogido a un hombre y a un niño sin nombre». Caspian no habló. Lenore dio un paso adelante. «¿Qué quieres, Evelyn?» La voz de la anciana se enroscó. «Solo vengo a ofrecer orientación. Seguro que entiendes lo frágil que ya es tu reputación». Las manos de Lenore se apretaron a su espalda. «Dejé de preocuparme por mi reputación el día que me dejaron enterrar sola a una chica. Y ahora has acogido la carga de otro hombre. Ese niño debería estar con una buena familia. Está con alguien que no fingirá amabilidad por el bien de las apariencias». Evelyn resopló. «Bueno, estaremos vigilando, Lenore. Entonces será mejor que traigas una silla». Caspian observó cómo las mujeres se alejaban. Sus faldas rígidas se balanceaban. Los susurros ya comenzaban. Cuando la puerta se cerró, soltó un largo suspiro. «¿Eso va a ser un problema?» «Ya lo era», dijo ella simplemente. El día transcurrió con poco dicho entre ellos, pero algo había cambiado. Esa noche, Caspian encontró un martillo y comenzó a arreglar el escalón suelto de su porche. Ella le trajo clavos y sujetó la madera con firmeza. Él no le dio las gracias. Ella no sonrió. Pero cuando el niño gritó en mitad de la noche, fue Caspian quien se levantó, y fue Lenore quien trajo el biberón calentado sin que se lo pidieran. Antes de alimentar al bebé, Caspian la miró a la tenue luz del fuego. «No es mío». «No de verdad», dijo.
Ella se apoyó en el marco de la puerta, con el chal bien cerrado. Tampoco es mío, respondió. Pero está aquí, y a veces eso es suficiente. Él asintió. Pasaron unos momentos. El fuego crepitó. El bebé se alimentó lentamente, con los ojos muy abiertos y tranquilos. No sé cómo criar a un niño, admitió. Yo tampoco lo sabía hasta que sostuve uno. Los dedos del bebé se envolvieron alrededor del pulgar de Caspian. Pequeño, seguro. Y así, algo se asentó. No paz, aún no, sino una especie de pacto silencioso. El mundo exterior daría vueltas, juzgaría, susurraría. Pero en aquella pequeña casa, en aquella noche fría, un hombre sin derechos se sentó junto a una mujer sin reputación, y entre ellos, un niño al que ambos reclamaban en silencio. Mañana traería nuevos problemas. Pero por esta noche, la cuna permaneció llena, la puerta sin cerrojo y el fuego cálido. A media mañana, la escarcha se derritió del cristal de la ventana de Lenore en lentas gotas como lágrimas que habían esperado toda la noche para caer. El pueblo había empezado a susurrar antes de que el sol hubiera salido del todo, y cuando Lenore salió al jardín con un tarro de leche calentada y un gorro de punto en la cabeza del bebé, el humo ya salía de la estufa de la capilla y de las bocas del pueblo. Empezó en los bancos. La voz de Evelyn Pike fue el pedernal. Los demás solo prendieron la chispa. Está durmiendo bajo su techo con un niño que no es suyo ni de él. El escándalo no se queda callado para siempre. Está intentando hacer de madre otra vez, como si la última vez no hubiera terminado en una tumba. La palabra se estiró como un alambre de valla, tenso y cortante, pero Lenore no miró hacia el pueblo ni una sola vez. Tenía gallinas que cuidar, raíces que cubrir y un porche con 3 escalones rotos que Caspian había empezado a arreglar después del desayuno. Tenía la mandíbula tensa como si intentara arreglar algo más que madera. El bebé estaba mejor. Sus ojos seguían la luz ahora. Emitía suaves sonidos ante los tarareos de Lenore y envolvía sus dedos alrededor del chal de ella siempre que lo sujetaba cerca. Había fuerza en ese agarre, una especie de reclamo. Caspian la sorprendió observando al niño una tarde mientras lo balanceaba en el porche trasero. ¿Alguna vez has pensado en tener uno propio?, le preguntó. Sus manos se detuvieron a mitad de camino. El silencio entre ellos se estiró de nuevo, y durante un largo momento pareció que no iba a responder. Lo hice, dijo finalmente, una vez. Él esperó, pero ella no continuó. Más tarde, mientras Caspian recogía madera cerca del borde de su terreno, Lenore estaba de pie sola en el jardín. Tocó el borde de una cuna olvidada de tierra ahora llena de nuevos brotes, pequeños verdes luchando a través de la tierra descongelada. No recordaba haberlos plantado. Esa tarde, Caspian trajo noticias de la tienda de comestibles. Dicen que eres la razón por la que murió su madre, dijo sin mirarla, que te lo traje como una forma retorcida de culparte. Lenore no dijo nada. Él se acercó. Están buscando una razón para verte desaparecer. Ella entornó los ojos. Que lo hagan. Hace más tiempo que me he ido de lo que creen. Él negó con la cabeza. No deberías cargar con esto sola. Ella se volvió hacia él. El viento atrapó mechones sueltos de su pelo. ¿Y qué sabrías tú de cargar con cosas sola? Él apretó la mandíbula. Más de lo que desearía. Ella dejó que el silencio respondiera por ella. Adentro, el bebé lloró. Ambos se volvieron hacia el sonido a la vez. Lenore se movió primero. Su cojera era menos perceptible ahora. El hábito la estaba haciendo fuerte de nuevo. Sostuvo al niño contra su pecho, balanceándolo lentamente, susurrando suaves sílabas que él no entendía, pero que de alguna manera necesitaba. Caspian se quedó cerca del hogar, con una mano agarrando la repisa de la chimenea. La defraudé, dijo de repente. Lenore lo miró. A mi esposa. Pensé que podía hacerlo sin ayuda. Pensé que pedirte ayuda sería rendirme. La voz de Lenore era baja. Habría salvado su vida. Lo sé. Él miró las llamas. Solía pensar, dijo, que se suponía que los hombres debían ser los fuertes, que la vergüenza era mejor que la debilidad. Pero ahora, cada vez que llora, siento que me pregunta por qué la dejé morir. Lenore permaneció en silencio durante un momento, luego se acercó a él y le entregó al bebé. Sóstenlo, dijo. Lo hiciste. El bebé se calmó casi al instante, apoyando una mejilla contra el cuello de Caspian. La mano de Caspian se posó en la espalda del niño. No la defraudaste porque fueras débil, susurró Lenore. La defraudaste porque estaba solo. La puerta se sacudió de repente.
Ambos se volvieron. Alguien había lanzado algo. Barro tal vez, o algo peor, contra el cristal de la ventana. El bebé se despertó de golpe con un grito. Caspian se movió hacia la puerta, pero Lenore lo detuvo con una mano. No. No pueden simplemente. Lo harán porque siempre lo han hecho, y si sales enfadado, les darás el final por el que están rezando. Él se quedó helado, respirando con dificultad, con la mano en el pomo de la puerta. Luego, lentamente, dio un paso atrás. Ella arropó al bebé con una manta, besó la parte superior de su cabeza y tarareó una canción de cuna de una vida diferente, una que nunca vio la luz del día en este pueblo. Por la noche, Lenore estaba sentada cosiendo junto al fuego. El bebé yacía acurrucado a su lado. Sus dedos se movían ocasionalmente en sueños. Caspian caminaba cerca de las estanterías, examinando sus tarros. «Lo guardas todo», dijo. «Puede que vuelvan a por mi nombre», respondió ella sin levantar la vista, «pero no dejaré que se lleven la curación también». Él se volvió, con los brazos cruzados. «¿Alguna vez deseas haberte ido?» «Todo el tiempo». «Entonces, ¿por qué no lo hiciste?» Ella lo miró. La aguja se detuvo. «Porque si me voy, ganan. Enterrarán la verdad con mi nombre y las mujeres como yo dejarán de importar». Caspian la estudió a la luz del fuego. «Importas». Ella sostuvo su mirada durante un largo momento. No parpadearon. Luego, ella habló. «¿Sabes lo que el pueblo odia más que a una mujer caída? A una que se levanta a la mañana siguiente». Mientras colgaba la ropa de cama en el patio, Lenore vio a una niña observando desde la línea de árboles. Tenía 7 u 8 años tal vez, descalza, con la cara tensa por la curiosidad y el miedo. Lenore levantó una mano lenta y suavemente. La niña dudó, luego corrió. Esa tarde, una piedra atravesó la ventana. Perdió la cuna por pulgadas. Caspian arregló el cristal con un tablón y una tela. Lenore barrió los fragmentos sin decir una palabra. No comieron mucho esa noche. El bebé estaba inquieto. La casa se sentía más pequeña. Pero cuando Caspian se quedó en el umbral, con los ojos puestos en la oscuridad, Lenore no le dijo que entrara. Solo dijo, «El niño no es el único que está intentando huir». Él se volvió. «No eres una carga, Caspian», dijo. «Solo eres un hombre que aún no ha terminado». Se quitó el abrigo, lo colgó junto a la puerta y se quedó afuera. El humo se enroscaba de las chimeneas, de las bocas, de las mentiras que ardían más cuanto más tiempo permanecía de pie la verdad. Pero adentro, la cuna estaba llena, el fuego aún cálido, y el pueblo, a pesar de todos sus susurros, no podía deshacer el silencioso vínculo que se formaba entre el hombre sin orgullo y la mujer sin nada que perder. «No ahora». «Ya no». Comenzó con una citación escrita con una tinta demasiado limpia para ser otra cosa que afilada. El sheriff Dake la entregó él mismo, llegando a caballo justo después del amanecer. Su abrigo aún olía al tabaco de la noche anterior y al silencio de los bancos. No desmontó al principio. Solo se sentó con las riendas flojas y una mirada en su rostro que una vez había pasado por piedad, pero que ahora apenas enmascaraba el peso de viejas decisiones. Lenore salió al porche con el bebé en sus brazos, un biberón en una mano. Sus ojos eran firmes como el hierro. «El consejo del pueblo quiere decir algo», dijo Dake con una voz como grava arrastrada por la madera. Caspian apareció en la puerta detrás de ella, con la mandíbula tensa. La mirada del sheriff se dirigió hacia él. «Esto no se trata de tu orgullo, Caspian. Se trata de lo que es mejor para el niño». Lenore no parpadeó. «¿Lo mejor según quién?» «La ley», dijo Dake con voz plana y le entregó el papel. La tinta se enroscaba en bucles demasiado limpios para discutir. Reunión al mediodía en el ayuntamiento. Asistencia obligatoria. Custodia en cuestión. Caspian murmuró algo entre dientes. Lenore no habló. Solo asintió una vez y cerró la puerta tras ella. Llegaron con cautela. Aunque nadie les habló directamente, las calles se habían vaciado de ruido. No había niños corriendo, ni martillos sonando en la herrería, solo el ruido de sus botas y el suave arrullo del bebé contra el pecho de Caspian. Lenore caminaba a su lado con la cabeza alta y el chal bien cerrado. Ya no le importaba lo que susurraran. Dentro del salón, los bancos estaban abarrotados. El sheriff Dake estaba de pie al frente junto a 2 ancianos y las Ra. Evelyn Pike, que parecía en todo momento la figura de la rectitud vestida de negro de viuda. Caspian sostenía al bebé con firmeza. La mano de Lenore rozó su espalda. Se estremeció al contacto,
luego se estabilizó. Dake se aclaró la garganta. Nos reunimos hoy bajo preocupación. Un niño sin padres adecuados está siendo alojado por una mujer sin una reclamación formal y un hombre que no puede dar cuenta legalmente del linaje del niño. Un murmullo se agitó. Lenore no se movió. Es el hijo de Caspian Gray y una mujer fallecida llamada Maybeth Gray. Pero sin registro de nacimiento o nombre, y sin familiares maternos vivos, este pueblo tiene la obligación de determinar su cuidado. Caspian respiró hondo. ¿Y qué pasa con el padre?, preguntó. No tienes documentación, dijo un anciano. ¿Ningún nombre para el niño? Ningún registro de matrimonio. Y esta, hizo un gesto hacia Lenore, es una mujer ya deshonrada por mala praxis médica. El pueblo lo recuerda. La boca de Lenore era una línea dura. El pueblo recuerda lo que quiere, un murmullo más fuerte. Alguien siseó. Lasra. Pike se puso de pie. Estamos preparados para ofrecer al niño en un hogar más estable. Uno con una madre, una mujer que va a la iglesia. He criado hijos. No le faltaría de nada. No le falta de nada ahora, espetó Caspian. Necesita un nombre, dijo Pike. Necesita un lugar, y estás viviendo en la casa de una mujer rechazada por todos los ciudadanos respetables a kilómetros a la redonda. Lenore se volvió hacia el consejo. ¿Creen que porque me vieron caer, olvidé cómo levantarme?, dijo con voz uniforme. Nunca levanté la voz en mi propia defensa. Les dejé susurrar, les dejé tallarme hueca, pero ese niño llegó a mi puerta con frío, sin madre y hambriento, e hice lo que ninguno de ustedes hizo. La abrí. Dake dio un paso adelante. La pregunta no es lo que has hecho, Srta. Blackwood. Es qué derecho tienes a continuar. Caspian se movió antes de que pudiera pensar. Se interpuso entre ella y el consejo. No tengo papeles, dijo. Ya no tengo tierra ni esposa. Pero tengo a este chico. Lo llevé por 3 condados buscando a alguien que no lo rechazara, y ahora me dicen que se lo quitarán a la única persona que no lo hizo. Lasra. Pike dio un paso adelante. La ley, gruñó Caspian, no sostuvo la mano de mi esposa mientras se desangraba. Eso lo silenció. Incluso Pike dio un paso atrás. Caspian se volvió hacia Lenore. Suavemente, le entregó el bebé. Luego miró a la multitud. ¿Quieren decir que la defraudé? Bien. Lo hice. La defraudé en el momento en que escuché a hombres como ustedes en lugar de a mujeres como ella. Pero no defraudaré a este chico. Su voz se quebró y lo odió, pero lo dejó pasar. No me importan sus registros. Ese niño conoce el olor de su chal. Se calla cuando ella canta. Se extiende hacia ella. Quieren arrancarlo de eso solo para sentirse bien. Una larga pausa. El consejo se miró entre sí. El peso de la sala cambió como una respiración contenida durante demasiado tiempo. Entonces el anciano dijo. La ley exige una relación formal para asignar la custodia. El matrimonio sería suficiente. El salón se quedó en silencio. Caspian se volvió hacia Lenore con los ojos muy abiertos. Ella lo miró con calma, pensativa, no sorprendida. ¿Es eso lo que es esto?, preguntó. ¿Una ganga vestida de piedad? No, dijo Caspian de inmediato. No, no lo es. Se volvió hacia la multitud. No vine aquí buscando una esposa. Vine buscando a alguien mejor que yo, y la encontré. Y me casaré con ella si es necesario, pero no se equivoquen. Esto no es un deber. Es una deuda que nunca terminaré de pagar. La sala crepitó de tensión. Lenore miró al bebé en sus brazos. Dormía pacíficamente, ajeno a la guerra que se libraba en su nombre. Dio un paso adelante. No me voy a casar con él hoy, dijo con voz clara y sin miedo. Un jadeo. Pero tampoco voy a entregar a este niño, un murmullo más fuerte. Lasra. Pike parecía a punto de explotar. Lenore se volvió hacia el anciano. Si la ley dice que solo un pariente puede criarlo, entonces lo reclamaré. Firmaré todos los papeles que necesiten. Lo criaré como mío. No eres pariente, gritó alguien. Tampoco lo era Moisés para la hija del faraón, dijo, pero salvó una vida. El anciano dudó, luego asintió lentamente. Redactaremos los documentos de tutela, pero el asunto no está cerrado. Observaremos. Eso es todo lo que siempre han hecho, respondió Lenore, y les dio la espalda. Caspian la siguió aturdido en silencio. Afuera, el aire se había calentado ligeramente.
Las nubes se abrieron lo suficiente como para dejar que la luz del sol alcanzara las barandillas del porche en oro. Caspian exhaló como si lo hubiera estado conteniendo durante días. No tenías que hacer eso. Sí, lo hice. Incluso sin mí, ella lo miró. Especialmente sin ti. Él tragó saliva. ¿Lo decías en serio? Ella no respondió. Siguió caminando, pero él vio el más pequeño de los asentimientos, solo una vez. Esa noche, el viento murió. El fuego ardió bajo. Caspian reparó la cuna agrietada, lijando el borde suavemente con lentos y cuidadosos trazos. Lenore observó desde la esquina, meciendo al bebé al ritmo del sonido de la madera raspada. Ninguno de los dos volvió a hablar de matrimonio. Todavía no. Pero en el silencio, algo se asentó entre ellos. Suave. Necesario. Afuera, el pueblo seguía vigilando, pero adentro, el niño dormía. Y por primera vez desde que llegó a su puerta, sonrió en sueños. Una fina escarcha pintó los bordes del poste de la valla de plata, brillando a la luz del amanecer como un encaje cosido por el frío. La pradera contuvo el aliento. Ni un pájaro se movió. Ninguna rama se atrevió a crujir. Incluso las gallinas en el gallinero de Lenore se quedaron escondidas dentro de sus hogares de madera esperando. Dentro de la cabaña, el bebé se removió. Su quejido era pequeño pero urgente. El tipo que decía que había superado sus sueños y necesitaba algo real, brazos cálidos, manos firmes, una voz que le recordara que no estaba solo. Caspian ya estaba en el hogar, frotándose el sueño de los ojos mientras cogía al niño con suavidad sin decir una palabra. Sus movimientos eran seguros ahora, familiares. No necesitaba que le animaran, no miraba a Lenore para pedir permiso. Ella observaba desde el umbral del dormitorio. Su chal estaba recogido en su garganta, su pelo aún estaba sin trenzar por el sueño. No había duda de la suavidad en su expresión, pero no era amor. Aún no. Era algo más antiguo que el amor. Algo hecho de respeto ganado y la tranquila maravilla de la supervivencia. Dio un paso adelante y le entregó un biberón caliente sin que se lo pidieran. Sus dedos se rozaron. Ninguno de los dos habló. Llamaron a la puerta. Ninguno de los dos se movió para abrir. Volvieron a llamar. Esta vez más fuerte, con la autoridad de alguien acostumbrado a que le obedezcan. Caspian movió al niño a un brazo, y abrió la puerta con el otro. El frío se precipitó adentro. En el porche estaba el sheriff Dake con un papel en la mano. Detrás de él, 2 jinetes. Extraños. No eran gente del pueblo. Sus abrigos estaban marcados por la autoridad estatal. ¿Qué pasa?, preguntó Caspian con voz tranquila. Dake dudó. Sus ojos se posaron en el niño, luego en Lenore, que ahora estaba de pie justo detrás de Caspian con los hombros echados hacia atrás. Estos hombres vienen del condado, dijo Dake. Recibieron noticias de Evelyn Pike. Dicen que hay dudas sobre la tutela. Quieren ver los papeles. Quieren hablar con Lenore a solas. No, dijo Caspian de inmediato. Dake levantó una mano. No hagamos esto más difícil. Ya es difícil, Lenore dijo. Dio un paso adelante, pasó a Caspian y al niño. Sus pies descalzos tocaron las frías tablas del porche sin inmutarse. Hombres, si quieren hablar, hablen, pero no sin el niño. No lo dejaré atrás. Los 2 jinetes intercambiaron miradas. Uno asintió. Eso es aceptable. Ella envolvió al niño en un chal y lo siguió por el camino hasta donde esperaban los caballos cerca del viejo árbol. Caspian se quedó de pie en el porche observando. Sus manos estaban apretadas a sus costados, impotente de nuevo. El interrogatorio tuvo lugar al aire libre. Se sacó una mesa del salón de la iglesia. La tinta se congelaba en su pozo. Los papeles ondeaban al viento. Le pidieron documentos, ella proporcionó lo que tenía, la Biblia de su madre, registros escritos a mano, una nota que Caspian había garabateado en el margen de la manta del niño que decía, tiene sus ojos. Nada oficial. Todo es verdad. No tienes derecho de sangre, dijo un hombre. Ni matrimonio, ni nombre transmitido. Tengo algo mejor, respondió ella con firmeza, tengo un niño que deja de llorar cuando lo sostengo. Eso no es la ley. No, dijo ella con firmeza, es misericordia. El hombre la miró durante un largo rato, como si estuviera sopesando algo más pesado que la ley. Bueno, volveremos con un juez, dijo finalmente. Se fueron de la misma forma en que llegaron, tranquilos, sin rostro, imperturbables, pero se fueron con las manos vacías. Caspian la acompañó de vuelta a casa.
Debería haber ido, dijo. Has ido lo suficientemente lejos, respondió ella. Esa noche, Lenore se trenzó el pelo por primera vez en semanas. Encendió todas las lámparas de aceite. Hizo un estofado con lo poco que tenían. Caspian se afeitó, se peinó y se vistió con su camisa menos raída. El bebé dormía entre ellos en la mesa en una cesta que Caspian había arreglado con una nueva cuerda. La puerta permaneció sin cerrojo esa noche, y aún así nadie vino. La mañana llegó con el cielo magullado de púrpura y el viento aullando a través de la pradera como si algo antiguo se hubiera agitado. Lenore estaba de pie en la ventana, abrazando al bebé a su pecho. Caspian se acercó por detrás, envolviéndola con una manta alrededor de los hombros. Volverán, dijo. Lo sé. ¿Tienes miedo? No, dijo. Solo cansada de ser valiente. Miró al niño. Deberíamos ponerle un nombre. Ella asintió lentamente. Tú primero. Respiró hondo. Samuel. Ella sonrió. Estaba pensando lo mismo. Más tarde ese día, llegó la noticia de que Evelyn Pike había enfermado, postrada en cama, sin que nadie la visitara. Al final de la semana, el condado envió noticias de nuevo. No vendría ningún juez. Ni cargos, ni traslados. El caso se había caído por grietas demasiado pequeñas para importar ya. Caspian estaba de pie en el porche leyendo la carta. El viento tiraba de la página. La dobló cuidadosamente y la puso sobre la mesa. Adentro, Lenore estaba amamantando a Samuel en la mecedora, con los ojos cerrados, tarareando algo que no tenía letra pero que se sentía como en casa. Lo hiciste, dijo Caspian. Ella negó con la cabeza. No hicimos nada más que sobrevivir. Eso es más de lo que la mayoría. La primavera atravesó lo último de la escarcha ese mes. Brotaron brotes en la línea de la valla. Las gallinas de Lenore se agitaron. El niño comenzó a reír, un sonido suave y gorgoteante que hizo que Caspian dejara sus herramientas y simplemente escuchara. Una mañana, Lenore se despertó y encontró a Caspian reparando una pequeña rueda de carro. Salió al patio con Samuel en sus brazos. El niño se extendió hacia la luz. Su sonrisa era amplia. Caspian levantó la vista. Nunca me pediste que me quedara, dijo. Nunca lo necesité. Se puso de pie, sacudiéndose el aserrín de las manos. Me gustaría de todos modos. Ella lo miró durante mucho tiempo, luego asintió. En ese pequeño asentimiento vivía todo lo que el pueblo les había negado: dignidad. Elección, gracia ganada lentamente y sin fanfarria. Nunca se casaron. No con papeles o votos. Pero el pueblo dejó de preguntar. En cambio, vieron a una mujer una vez rechazada reconstruir su porche una viga a la vez. La vieron reír en el mercado. Vieron a un hombre llevar a un niño sobre sus hombros a través del verde de la capilla. Y cuando el niño dijo mamá por primera vez, fue en los brazos de Lenore. Pasó un año, luego dos, y nadie recordó el escándalo, solo el niño que siempre sonreía y la pareja que nunca necesitó un título para pertenecer. Algunas historias no necesitan fuego para terminar con luz. Algunas solo necesitan tiempo y manos que no se sueltan. Y cuando el pueblo hablaba de ellos ahora, era en tonos más suaves alrededor de mesas llenas bajo el crepúsculo dorado. Y si alguien preguntaba cómo comenzó todo, la historia siempre comenzaría de la misma manera. Llamó a su puerta bajo la lluvia sosteniendo a un bebé y dijo: no es tuyo, pero te necesita. Y ella, con manos que habían sido quemadas y sanadas de nuevo, abrió la puerta y lo dejó entrar. A veces, las personas que estás destinado a salvar son las mismas que te salvan a ti. No con palabras. No con promesas. Sino con una decisión tranquila de quedarse cuando el mundo te dice que te vayas. Y si alguna vez te sientes sin reclamar, invisible, recuerda que la misericordia no es ruidosa. Es una mano que llama y un corazón que se atreve a. Y recuerda, si disfrutaste de esta historia de redención y segundas oportunidades, asegúrate de darle un me gusta a este video y suscríbete a mi canal para obtener más contenido conmovedor como este. Tu apoyo significa todo para mí.